buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar del mundo donde te encuentres. Tu canal te recibe con los brazos abiertos. Dale un like a este video, suscríbete. Estamos iniciando el canal, pero sé que va a ser un canal, tengo la seguridad que va a ser un canal de mucha bendición para muchísima gente, porque sé y tengo la confianza que el contenido que se va a impartir en este canal va a ser de mucha bendición para todo aquel que se acerque, y estamos también dispuestos a contestar cualquier pregunta que se nos haga, tanto de este tema de lo que es la espiritualidad de la iglesia, así como cualquier tema referente a la parte de lo que es el conocimiento de Dios y el culto a Dios, la apologética y cristiana, el cristianismo y todo lo que ustedes quieran abordar. Aunque el tema directamente es la espiritualidad de la iglesia. O sea, este canal te servirá para que tú aprendas a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia, como dice la palabra de Dios. Así que pongámonos en las manos de Dios y comencemos con el tema que ahora vamos a impartir. Antes de hablar de espiritualidad, nosotros tenemos que tener nuestra conciencia sana. Es decir, muchas veces tenemos tan alterada la noción de la verdad, la noción del bien y el mal, que no sabemos reconocer. Estamos confundidos, y aquello que realmente no es el bien, nosotros lo vemos como tal. O podemos estar haciendo el mal creyendo que lo que hacemos está bien. En tal sentido, antes de empezar con temas propiamente de espiritualidad, lo primero que tenemos que estudiar es lo que se conoce como el misterio de la iniquidad. Juan Pablo II escribió: el hombre, en su tender a Dios, debe de hacer libremente el bien y evitar el mal. Pero para esto el hombre debe distinguir qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal. Y por ahí tenemos que empezar. O sea, ¿cómo puedo yo decirte, mira, el camino para crecer en espiritualidad es que hagas las cosas buenas, si tú estás confundido y no reconoces o no estás preparado para reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo? El hombre, dice San Juan Pablo II, en su acercarse o en su tender a Dios, debe de hacer libremente el bien y evitar el mal, dice Juan Pablo II. Pero para poder hacer esto, dice, debe de poder distinguir lo que es el bien del mal. Así que antes de empezar con todo lo que es espiritualidad, debemos inicialmente y de manera inexcusable empezar estudiando lo que se llama el misterio de la iniquidad. Es decir, vamos a estudiar este día lo que es el misterio de la iniquidad, específicamente lo que se conoce como el mal. Y lo vamos a abordar desde el punto de vista de qué tipos de males hay. O sea, cuando hablamos de mal, tenemos que diferenciar que hay tres tipos de mal o de males, ¿verdad? El mal metafísico, que se refiere más que todo a nuestra naturaleza. El mal moral, que es el pecado, ese es el mal moral, ¿no? Y el mal físico, que es cuando suceden terremotos, padecemos inundaciones, la gente muere porque un rayo cae encima de una casa, se hunde un barco. Bueno, ese tipo de cosas es lo que nosotros podemos decir como el mal físico. Para estudiar un poquito, entender un poco más, vayámonos un poco, empecemos primero hablando de lo que es el mal metafísico. El mal metafísico podemos decir que está en nuestra esencia. El mal metafísico es la imperfección que como seres, valga la redundancia, imperfecto de suyo, traemos desde nuestro nacimiento, desde nuestra formación. Y este mal metafísico incluye también, dentro de la fe cristiana,
el mal de los ángeles, es decir, la imperfección de los ángeles, de ciertos ángeles caídos, y que la Biblia llama los demonios o los ángeles caídos, como acabo de decir, ¿no? El mal metafísico es aquel que es producto de estas imperfecciones de las criaturas, de los seres. Como dice la Biblia, Dios todo lo creó bien, pero nosotros, en nuestra libre decisión, fuimos y decidimos hacer cosas imperfectas, separándonos de aquel que nos decía que nos pedía adherirnos a él para ser siempre nosotros también como él, y después de él y bajo la autoridad de él, para ser con él perfectos y vivir en esa comunión limpia y pura. Bueno, eso es lo que llamaríamos mal metafísico, ¿no? Si tienes alguna duda, por favor, de todo lo que yo vaya diciendo, déjamelo en los comentarios, ¿verdad? Déjamelo en los comentarios, porque de esa manera yo puedo después ahondar más, si así tú lo requieres, o contestarte en los comentarios, o hacer un video nuevo para que tú puedas tener más claro, ¿verdad? Vámonos ahora a lo que se conoce como el mal físico. Ya vimos el mal metafísico, vuelvo a repetir, en nuestras propias imperfecciones como criaturas, con una libre decisión, decidimos hacer o tomamos decisiones que no nos llevan al bien, y en esa manera rompemos con lo perfecto, que es a lo que nos ha llamado nuestro Señor. Ahora vamos al otro tipo de mal, el mal físico o el padecimiento. Dentro del mal físico, dice la palabra de Dios, el mundo entero gime como con dolores de parto, esperando la manifestación de los justos. Recordamos que con la caída vino también que se rompe el pacto que Dios nos tenía en un paraíso, dice el Génesis, y ahí pues no había dolor, no había llanto, no había necesidad de trabajar, la mujer no tenía dolores de parto. Bueno, lo que trata de decir la imagen metafórica del Génesis es que todo estaba bien. Entonces, al romperse ese equilibrio divino en el cual Dios nos había creado, pues entonces la creación entera sufre una ruptura en sí misma, y entonces se empiezan a dar cosas negativas para los hombres y para el mismo mundo, que gime con dolores y parto, que gime como con dolores de parto, esperando la manifestación de los justos. Entonces vienen terremotos que causan muertes, incendios, enfermedades, la muerte misma, ¿no? Es una consecuencia del pecado de nuestros padres. Y todo eso que sufrimos, que generalmente es la pregunta que muchos ateos hacen cuando se refieren al problema del mal en el aspecto filosófico, dicen, ¿y si Dios es bueno, por qué permite el mal? Dice, entonces, a ese mal físico, niños que mueren, niños inocentes, enfermos, a veces los malos no mueren, ¿verdad? Las personas buenas sí mueren. Bueno, ese sería el mal físico. Y finalmente es el último, el mal moral. Eso se deriva más que todo, o se conoce en la vida cristiana como el pecado. El mal moral es el que es cuando nosotros cometemos cosas que producen otros males, ¿verdad? Es decir, alguien que mata, alguien que roba, alguien que rompe la comunión en una buena unidad que se mantenía en un grupo, que provoca disensiones. En una palabra, la persona que peca, esa persona es entonces la que está haciendo lo que conoce como el mal moral, ¿verdad? Entonces podemos diferenciarlos así resumidamente, el mal en tres maneras. El mal metafísico, que dijimos, las imperfecciones propias de nuestra naturaleza como seres creados, que tendemos al bien, pero que estamos sujetos a decidir y no somos perfectos, ¿no? Ahí van los ángeles caídos y van todas las criaturas. Después decíamos el mal físico, que son todas esas alteraciones producto de la ruptura, de la idealización del bien que Génesis
presenta de manera metafórica, y que el mundo se vuelve un lugar donde hay sufrimiento, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay llanto. Y finalmente el mal moral, que es aquel que se da producto de una decisión o una mala decisión en la que el hombre escoge realizar lo malo y no lo bueno que se le presenta, porque dentro de sí mismo tiene la semilla del pecado original que recibimos de nuestros primeros padres. Así que esto sería lo que podemos hablar sobre el misterio de la iniquidad o el misterio del mal. Y como el curso que vamos a dar es un curso de espiritualidad, no nos vamos a centrar mucho en el mal físico, porque eso lo damos ya por sentado, como decimos en el salve, ¿verdad? Ea pues, Señora abogada nuestra, y después de este destierro, dice, o mientras pasamos en este valle de lágrimas, o sea, sabemos que somos peregrinos de un mundo que no es al mundo al que estamos destinados, porque como nos enseñó Jesús, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra patria es el reino celestial que Jesús nos tiene preparado después de nuestra muerte, o el reino celestial que nosotros podamos implantar aquí en la tierra a través de buscar que el reino de Dios se expanda. Entonces, más que todo, nos vamos a centrar en este tema que vamos a estudiar ahora, en lo que es el mal metafísico y en el mal moral. Y para eso vamos a entrar a un tema que se llama el pecado. Vamos a estudiar el pecado. Específicamente empecemos a ver el inicio del pecado. Creo que todos lo sabemos. De hecho ya lo mencioné yo. En el día que nosotros, o el día que nuestros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Nuestros primeros padres fueron tentados por el diablo y dejaron morir en su corazón la confianza en el Dios Padre, y quisieron ser como dioses, porque muchos dicen se comieron una manzana. Génesis no habla de ninguna manzana. Es más, explica claramente cuál fue el primer pecado. Y oiga bien, no fue la desobediencia el primer pecado. No fue la desobediencia. Oiga bien, es que nuestros primeros padres desobedecieron y ese fue el pecado original. No, el pecado original fue la soberbia. Porque el diablo les dijo, si comen del fruto de ese árbol que Dios les ha dicho que no deben de comer, seréis como dioses. ¿Ah? O sea, les tocó el ego. Dios no quiere que sean como Él. Ustedes tienen que ser como dioses. Entonces, una vez tentados y caídos en la tentación de ensoberbecerse y querer ser ellos como dioses, entonces viene después la desobediencia. Entonces cuando te pregunten, mire, ¿cuál fue el primer pecado? No les digas la desobediencia, fue la soberbia. ¿Cómo lo puedes entender mejor? Como lo define San Agustín. San Agustín dice, el pecado es así, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. ¿Ah? Los primeros padres dijeron, yo quiero ser más que Dios, ser como Dios, pero sin obedecerle, y llegaron a tal amor de sí mismo, queriendo ser más ellos, que llegaron hasta despreciar a Dios. Entonces el primer pecado es la soberbia. Ese es el pecado original, el cual después el salmista dice en el Salmo 51, versículo 7, en pecado ya nací, pecador me concibió mi madre. Después de ese pecado, todos los herederos o hijos de nuestros primeros padres, es decir, todo el género humano, trae el pecado original como una marca que nos ha dejado sellados. Entonces, ahí fue cuando empezó esto, ¿verdad? Ahí empezó esto. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, dice el Papa Pío XII, hablando del desorden de conciencia en el mundo, decía, el pecado de nuestro siglo, decía el Papa Pío XII, es la pérdida del sentido del pecado, y esta pérdida está acompañada por la pérdida del sentido de Dios. Es importante lo que les decía al inicio de San Juan Pablo II, ¿verdad? Que si nosotros perdemos la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, dice,
ahora dice el Papa Pío XII, entonces lo que sigue después es que vas a perder la conciencia de Dios. O sea, nos hacemos un Dios falso, no el verdadero Dios, el Dios que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, sino el Dios creado con la percepción de lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo, pero tenemos la conciencia tan distorsionada que ya no distinguimos lo que es bueno y lo que es malo, y por consiguiente perdemos la conciencia verdadera de lo que realmente es Dios. Para poner una definición, el pecado vendría a ser una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Te lo voy a repetir, grábate qué es el pecado. El pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Si te fijas en la definición del pecado, una falta contra la razón. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que es mejor para nosotros. Es un pecado contra la verdad, porque la verdad es Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jesús era Dios. Es decir, si haces algo contrario a la verdad, es porque lo estás haciendo también contra Dios. Es una falta, también dice, contra la conciencia recta, es decir, porque generalmente cuando cometemos un pecado, nuestro corazón nos dice que lo que estamos haciendo no está bien. Podemos querer engañarnos a nosotros mismos, pero la voz de la conciencia nos dice en nuestro interior que no estamos actuando rectamente. Pero si te fijas, todo es a causa, dice la definición, de un apego perverso a ciertos bienes. Es decir, uno peca, o todos nosotros los hombres pecamos, porque hay algo que quisiéramos obtener y que lo ponemos encima de nuestro amor hacia Dios. Me gusta la mujer aquella, ¿verdad? Que está tan linda, yo estoy casado, pero no me importa ofender a Dios, y pongo ese deseo, no de la mujer, de obtener lo que yo quiero y aparto a Dios. Quisiera tener una vida más fácil y no quiero hacerlo luchando, trabajando, sudando día a día, sino que quiero lo más fácil y quiero ir a robar un banco. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces no me importa lo que Dios diga y prefiero eso bien que para mí es más fácil. O sea, hay un apego a ciertos bienes. El caso del aborto se puede también tomar en este tipo de ejemplos. Por ejemplo, una persona que esté en sus etapas de embarazo iniciales puede decir, yo no quiero tener la responsabilidad, yo quiero vivir, de mantener a un hijo, quiero vivir con la vida un poco más tranquila y no tener que estar ya con esa responsabilidad, y aunque sé que eso no está bien, me voy a inventar lo que sea para que de esa manera poder yo salirme con la mía, aun y cuando aparte a Dios de mi vida. Y ahí es donde empieza que la religión no sirve, y no me refiero solo a este caso que acabo de mencionar, a todos los casos que acabo de mencionar. Empezamos que se nos hace estorbo la religión, se nos hace estorbo Dios, y empezamos a aquel que quiere lo mejor para nosotros y que deberíamos de estar dispuestos para acercarnos a Él, terminamos simplemente poniendo un montón de peros, atacándolo a Él, porque de otra manera no tenemos una justificación a lo que nosotros hemos hecho. Es la voz de Dios la que al final nos habla en nuestra conciencia, y nosotros mismos no nos podemos engañar. Y esa voz que le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí, ¿dónde está tu hermano? Esa misma voz la vamos a tener todos cuando nosotros sepamos que hemos hecho algo mal, y muchas veces, aún sabiendo eso, nos cerramos y lo que hacemos es rompemos definitivamente con Dios, con la religión, con la iglesia, con todo aquel que hable de Él. No realmente porque pensemos que sea malo, sino que porque no
no es más todo esto que un obstáculo para lograr ese apego, que ese apego a ese bien que nosotros queremos obtener, lo podamos o no lo podamos tener con tranquilidad. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ahora, una pregunta. ¿Podemos dañar a Dios cuando pecamos? Porque a veces, no sé si les ha pasado, nos enseñan, ay, deja de ofender a Dios, pobrecito Dios, todo lo que nosotros le hacemos. Mirá cómo sufre Dios por cómo te portás. Pero ahora, yendo ya al lado real de la revelación divina, ¿podemos nosotros dañar a Dios cuando nosotros pecamos? ¿Podemos nosotros, criaturas pequeñas, ínfimas, pírricas, podemos hacerle daño al creador del universo? Realmente no. Desde el punto de vista ni filosófico, ni teológico, ni revelado, nosotros no podemos hacerle daño a Dios de ninguna manera. Ahora, sí hay algo que podemos hacer en cuanto a Dios, que nosotros desde nuestra pequeñez podemos afectar a Dios, y es en este sentido. Lo explica Santo Tomás de una manera magistral. Fíjate bien, dice Santo Tomás de Aquino, Dios no es ofendido por nosotros, sino en cuanto, pecando, obramos contra nuestro propio bien. Y como Él nos ama, entonces, y no desea el mal para nosotros, es esa la forma en que nosotros podemos ofender a Dios. ¿Te das cuenta? Hasta para eso, la misericordia de Dios hace que el hombre se replantee a sí mismo sus propios actos cuando estos son inadecuados, porque la manera en que afectas a Dios es simplemente que, siendo el amor de Dios inmenso hacia ti, pues no le gusta a Él ver cómo nosotros mismos nos hacemos daño, ¿no? Espero que esto se haya logrado explicar. Si no, me lo dejas en los comentarios y lo hablamos más adelante, ¿verdad? Siguiendo con el tema, hay que también diferenciar que dentro del pecado hay algunas denominaciones protestantes, no todas, ¿verdad?, de la iglesia protestante. Y quiero decir algo, este curso de espiritualidad de la iglesia es abierto para hermanos separados y hermanos católicos, hermanos protestantes o hermanos católicos. O sea, esto les va a servir a todos. Ahora, necesariamente yo tengo que ser honesto con ustedes, sus servidores católicos, pero eso no quiere decir que la espiritualidad que se está explicando no sea universal. O sea, esto le va a servir a quien quiera que se acerque con buena intención, y bienvenido. Si tú no eres católico, puedes opinar, puedes decirme las cosas que no te gustan de la iglesia católica o preguntas que quieras tener. Yo con todo gusto te las voy a dar, pero te puedo decir que lo que vas a aprender aquí te va a servir también a ti y a todos, aún ateos o personas de buena voluntad que quieran acercarse. Así que bienvenidos todos los que se acerquen a este su canal, La Espiritualidad de la Iglesia. No te olvides darle like y suscribirte. Empezamos apenas este canal, que estoy seguro que tendrá la bendición de Dios con la ayuda de todos ustedes. Entonces, decía que algunas denominaciones de la iglesia protestante, los muy amados también para mí hermanos protestantes, algunas denominaciones, no todas, dicen que todos los pecados son iguales, que para Dios toda iniquidad, todo pecado es iniquidad, y que no hay pecados más graves ni pecados menos graves, que todos son iguales. Esto es un error. Esto es un error y se lo voy a explicar de esta manera. San Juan, en el capítulo 5 de su carta, la primera carta de San Juan, capítulo 5, voy a buscarlo aquí para que lo podamos estudiar.
él hace una diferenciación de lo que es el pecado, ¿cómo se llama? Que hay unos pecados que son más graves que otros. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Mira cómo te lo leo. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pidan. Toda iniquidad es pecado, pero hay un pecado que no es de muerte, palabra de Dios. Vean ustedes, San Juan mismo deja bien claro que hay pecados más graves que otros. Entonces, la Iglesia Católica tiene una, por decir así, clasificación de los pecados de tal manera que llama a los pecados como pecado venial y pecado mortal. El pecado mortal es aquel acto mediante el cual el hombre con libertad y conocimiento rechaza a Dios, su ley, su alianza y su amor, prefiriéndose volverse a sí mismo. Voy a repetir, cuando en libertad y conocimiento un hombre rechaza a Dios, su ley, su alianza, su amor, en ese momento está cometiendo un pecado grave, que la Iglesia Católica le pone el nombre de pecado mortal. ¿Por qué? Porque es un pecado, dice San Juan, que nos lleva a la muerte. ¿Se ve la diferencia? Entonces, este pecado puede ser de modo directo y frontal. ¿Cuándo es directo y frontal? El ateísmo, ¿verdad? O sea, directamente declaro no creo en Dios. La idolatría, directamente yo digo, yo pongo mi confianza en este ídolo y aparto a Dios. Esos son pecados mortales, pero que son como más graves todavía porque de manera directa, ¿verdad? Directa. O también puede ser de manera indirecta. ¿Y cuando los pecados son mortales o son pecados graves de manera indirecta? Cuando quebrantamos uno de los 10 mandamientos. Fíjate bien. Si tú quebrantas uno de los 10 mandamientos, estás cometiendo un pecado. Perdón, tuvimos un pequeño corte de energía eléctrica, como ustedes pueden escuchar. En este momento está lloviendo aquí en el lugar donde estoy yo ubicado. Y bueno, continuemos con el video. Se nos fue la luz un momento, pero estamos otra vez en este canal. No te olvides de suscribirte, dale like y suscríbete y pone la campanita para que te avise cada vez que haya un nuevo video, ¿no? Bueno, decíamos que un pecado era mortal de manera directa cuando cometías el pecado de idolatría, de ateísmo o apostasía, me faltó decir, y lo podías hacer de manera indirecta cuando no lo hacías así como frontalmente, ¿va? Como el hecho del ateísmo, la apostasía, la idolatría, sino que podías hacer cometer un pecado mortal de manera indirecta, es decir, no del todo renunciando directamente a la amistad con Dios, sino que más bien cayendo en la tentación. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando quebrantamos uno de los 10 mandamientos. O sea, quitando los casos como extremos, ¿verdad?, de la apostasía, el ateísmo y la idolatría, nosotros los cristianos comunes cometemos pecado mortal cuando quebrantamos uno de los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Ahorita te los digo para que te quede claro. Está en Éxodo 20, ahí los puedes ver. Y es para que tengas muy claro cuáles son las cosas que no debes de cometer para no romper la amistad con Dios, porque estos pecados te llevan a la muerte, el cometerlos, el quebrantar estos mandamientos, ¿no? El famoso decálogo que Dios le entregó a Moisés. El primero de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo de los mandamientos es: no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero es: santificarás las fiestas del Señor. El cuarto es: honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto es: no matarás. El sexto es: no cometerás adulterio. El séptimo es: no robarás. El séptimo es: no mentirás.
el octavo es no mentirás. El noveno es no consentirás deseos impuros. Y el décimo es no codiciarás los bienes ajenos. Si tú cometes o rompes o cometes una de estas cosas que te prohíbe el Señor, estás cometiendo un pecado mortal. Entonces, ahora me vas a decir, ahora, pero ¿cuándo un pecado no es mortal? ¿A qué se refiere San Juan cuando dice un pecado que no es de muerte, que no es tan grave? O sea, bueno, lo que sucede es que tú puedes cometer alguno de estos errores, es decir, romper lo que el Señor te dice que no tienes de romper, es decir, los 10 mandamientos, y tener atenuantes sobre la imputabilidad de tu culpa, que hacen que un pecado no sea verdaderamente mortal. Bueno, en primer lugar vamos a definir, esto es así: un pecado es mortal cuando, fíjate bien, cuando cumple con 3 requisitos. Primer requisito, materia grave, lo que acabamos de decir, ¿ve? Quebrantar uno de los 10 mandamientos. Segundo requisito para que un pecado sea mortal, que tú sepas, o sea, pleno conocimiento, es decir, que tú sepas que eso que vas a hacer es pecado. Y el tercer requisito que se debe de cumplir para que un pecado sea mortal es que, sabiendo que es materia grave, sabiendo que es pecado, aún así, esto se llama perfecto consentimiento, aún así tú quieras hacerlo. Entonces, fíjate bien, quédate grabadito. Para que un pecado sea mortal tiene que ser materia grave, es decir, quebrantar uno de los 10 mandamientos. Segundo, perfecto conocimiento, es decir, que tú sepas, saber que lo que vas a hacer es pecado. Y la tercera condición que se debe cumplir para que el pecado sea mortal es pleno consentimiento, es decir, que lo quieras hacer. Bueno, ahora me dirás, ¿cuándo un pecado no es mortal? Ese que dice San Juan, hay un pecado que no te lleva a la muerte, por el cual pido que oren. ¿Cuál es? Fíjate bien, cuando una de esas 3 condiciones no está. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabías que lo que hiciste o lo que vas a hacer es pecado. Y sabiendo que era pecado, lo hiciste. Pero no era materia grave. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, por decirte así, hiciste un chisme ahí, ¿verdad? No tan, o sea, no levantaste una injuria, ¿verdad? Sino que fuiste a contar algo que no deberías de contar, ¿verdad? Y fallaste a la confianza que alguien te había depositado de que no lo contaras, y no era algo importante. Ponerle era que andaba ahorita unos zapatos nuevos y ella no quería que esta persona no quería que se dieran cuenta que los andaba. O sea, cometiste algo que no debías de haber hecho, que no está bien, porque quebrantaste la confianza de tu amiga, sabías que eso no lo tenías que hacer y aún así lo hiciste, pero eso no era materia grave, porque no está entre los 10 mandamientos. Entonces eso es un pecado venial, ¿verdad? La otra cosa podría ser que tú sea una cosa grave, es decir, que estés quebrantando uno de los 10 mandamientos, por decirte así. Alguien, un joven que está jovencito y que no está muy enterado de la doctrina y de repente se masturba, ¿verdad? Entonces, ¿es un pecado grave? Sí, porque no tendrás pensamientos ni deseos impuros, ¿no? Entonces estás quebrantando uno de los 10 mandamientos. Pero el jovencito, como está muy jovencito, 12, 13 años, todavía no le habían enseñado que eso era pecado, entonces él no sabía. Entonces, la imputabilidad de la culpa sobre el acto que él realizó es por supuestamente
tiene esa atenuante, por supuesto que tiene esa atenuante. Él no sabía que era pecado, entonces por consiguiente ese es un pecado venial, porque aún siendo materia grave y aún que lo quería hacer porque quería masturbarse, él no sabía que eso era pecado. Por lo tanto, el pecado se convierte en pecado no tan grave por desconocimiento de él. No sabía que con eso él ofendía a Dios. Y está un tercer caso, ¿verdad? Es decir, que sea materia grave, que tú sepas que eso es pecado, pero no lo querías hacer. Un ejemplo, supón que en tu casa vas en tu casa y entras y encuentras ahí un ladrón que quiere agredirte a ti, a tu familia y a tus hijos, y va encima tuyo pues con un arma, un árbol, un garrote o lo que sea, y vienes tú y te toca defenderte, ¿no? Y le tienes que agredir, golpear y dejar inconsciente, pues con tal de minimizarlo y proteger a tus seres queridos y proteger tu propia vida. ¿Es materia grave? Por supuesto, estás atentando contra la integridad o hasta la vida del otro. Es materia grave, por supuesto, que agredas a otra persona. Por lo tanto, entra dentro de las cosas que pueden considerarse como un pecado mortal. ¿Sabías que era pecado? Sí, sabías que era pecado. ¿Querías hacerlo? No querías hacerlo. No querías hacerlo. No, ni lo hubieras hecho si no es que él te hubiera obligado, en el afán no de hacerle daño a él, sino que de defender la vida de tus seres queridos y la tuya, tuviste que agredirlo. O en los casos de la defensa de los inocentes, por ejemplo de la policía, que les toca a veces eliminar a un agresor, ¿verdad? Ese policía, si lo que hace, lo hace no porque él quería eliminar a la persona, sino que queriendo proteger a los inocentes, ni siquiera él, aún eliminando, fíjate bien, no está cometiendo pecado mortal porque él no quería hacerlo, se vio obligado a hacerlo por el afán de defender la vida de inocentes. Entonces ese pecado no tiene la misma gravedad de aquella persona que con premeditación y alevosía busca y asesina a otra persona. Esa persona, si no se hubiera dado una circunstancia como esa, en ningún momento hubiera cometido ese pecado. ¿Qué es pecado? Claro que es pecado, pero es un pecado no tan grave, porque tú no lo querías hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, el pecado venial no nos causa la muerte, pero nos predispone, y cuando hablo de muerte espiritual. Es decir, muerte espiritual es que rompes la amistad con Dios y por tanto cierra la puerta a la gracia divina y te condenas por los actos que has realizado y pierdes la vida de la salvación que Cristo te ha dado por renunciar a la gracia de Dios. Pero el pecado venial no rompe la amistad con Dios, porque no es un pecado mortal, como dice San Juan, es un pecado que no lleva a la muerte, ¿verdad? Por eso dice, pidan por eso, por el de la muerte no les pido que oren, dice. ¿Por qué? Porque una persona que ha cometido un pecado mortal, por más que ores por ella, la única forma que él puede salvarse es que se arrepienta. Así hayan orado toda la iglesia, si ese hombre no se arrepiente, Dios no lo puede perdonar porque Dios va a arrepentir. Dios necesita tu libertad de que Él quiera que tú le digas que quieres volver a tener la amistad con Él. ¿Se entiende? Logro dar la explicación. Por eso San Juan dice, por el pecado que es de muerte no les pido que oren, les pido que pidan por aquellos que tienen pecado que no es de muerte. Porque el pecado de muerte solo puede salir de ahí por tu decisión propia. Tú puedes orar para que una persona que ha cometido pecado mortal se arrepienta. Pero las oraciones para un pecado que es de muerte no lo sacan de ahí, no le dan vida. Y dice San Juan, pero para el pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. ¿Por qué? Porque las oraciones de los justos tienen poder, dice también el apóstol Santiago. Y si una persona ha cometido pecado venial y tú le pides a Dios
que tome en cuenta tus sacrificios para perdonarle sus faltas leves. Como no ha perdido la amistad con Dios, Dios escucha tus oraciones y puede darle la gracia santificante para que poco a poco vuelva a tener la vida completa en gracia con nuestro Señor. Es lo que dice San Juan en la primera carta, capítulo 5 que acabamos de leer, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, estamos claros, ¿verdad? Los pecados mortales y los pecados veniales. Si tienes alguna duda, te repito, pónmela en los comentarios. Con mucho gusto yo te puedo ampliar este tema en un video más corto, más adelante, según las dudas que ustedes pongan o las interrogantes que tengan. Con el mayor de los gustos yo se los puedo dar, ¿verdad? Entonces, hemos prácticamente definido todo lo que podemos decir sobre lo que es la doctrina o la enseñanza del pecado. Ahora podemos estudiar un poco, ya que hemos visto que hay pecados más graves y hay pecados menos graves, también podemos estudiar qué tipos de pecados hay. De hecho, hay un pecado que la Biblia dice que no será perdonado. Tanto San Mateo como San Lucas como San Marcos escriben lo mismo. Ponen en boca de Jesús que Jesús dice: a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y el Evangelio de San Mateo todavía va más allá y dice: ni en esta vida ni en la otra. O sea, si el que peca contra el Espíritu Santo, dice, ese no se le perdonará. Y entonces, ¿qué es ese pecado tan grave que no se te va a perdonar? Me imagino que ahorita estás pensando que ojalá que yo no lo he hecho, porque si yo lo he hecho, pues ya no tengo perdón de Dios. Bueno, te explico. La misericordia de Dios no tiene límite. La misericordia de Dios te puede perdonar el más grave de los pecados que tú hayas cometido. Y aunque parezca horrendo pensarlo, pero fíjate bien lo que te voy a decir. Si el mismo Hitler se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Por supuesto que según la doctrina católica, él hubiera tenido que pagar un montón de penas temporales por todos los daños que él causó a la humanidad y a tanta gente que le causó daño, ¿verdad? En el purgatorio. Pero ese no es el tema de hoy. Lo que les quiero decir, que la misericordia de Dios no tiene límites. Te pongo ese ejemplo de Hitler para decirte que no creo que tú seas peor que él, pues difícilmente vamos a hallar alguien peor que él. Ahora, entonces, pero si Dios no tiene límites, ¿cuál es ese pecado que Dios no puede perdonar? Bueno, si un hombre se niega a recibir de Dios su amor, su gracia y su perdón, si un hombre endurece su corazón hasta llegar a sentir que no necesita que Dios le perdone, es decir, no permite que el Espíritu Santo actúe sobre su vida santificándola, es entonces cuando Dios, que respeta la libertad del hombre, se ve limitado a actuar y no puede ofrecer al hombre lo que él mismo no le solicita. Decía San Juan Pablo II, el Todopoderoso, frente a la libertad del hombre, se vuelve o se hace como que no puede. O sea, respeta la libertad del hombre. Si tú no te dejas perdonar, si tú no abres tu corazón a la acción que Dios quiere hacer de amor sobre tu vida, si tú te cierras al amor de Dios, a la gracia santificante, al perdón de Dios, Dios no te puede perdonar, porque tú no dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Y ese es el pecado que Dios no puede perdonar, el pecado contra el Espíritu Santo. Vuelvo a repetirte, si tienes alguna duda o alguna cosa que quiera que te aclare, pues me lo pones en los comentarios, porque
no puedo, como decirme, este tema del pecado contra el Espíritu Santo da para dar una charla de 1 hora, pero no me puedo entretener en eso porque estamos hablando sobre pecado. Hay una también, por decir así, que la tradición de la iglesia ha hecho una clasificación de los 7 pecados que generan otra multitud de pecados. Son como unos pecados que se reproducen en otros pecados. Y por eso se les ha puesto el nombre de los 7 pecados capitales. Hasta películas has visto sobre eso, ¿no? ¿Y cuáles son esos 7 pecados capitales? Vuelvo a repetir. Son llamados capitales porque de ellos se generan y originan otros pecados, otros vicios. Y estos son: 1. Soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Fíjate bien: soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Los 7 pecados capitales. ¿Quieres un recurso mnemotécnico para que nunca se te olviden? Acuérdate de Gisela Pérez. Perdón por las que se llaman Gisela o los que tienen de apellido Pérez, pero escucha: Gisela Pérez, la G de gula, la I de ira, la S de soberbia, la E de envidia, la L de lujuria, la A de avaricia y el Pérez de pereza. Así nunca se te olvida. Estos pecados, la tradición de la iglesia les ha llamado capitales porque generan otros vicios, ¿verdad? O sea, creo que no es necesario irlos explicando tan detalladamente, pero bueno, para la soberbia es la estimación desmedida de sí mismo con menosprecio a los demás o tener un deseo desmedido de ser preferido a los otros. La avaricia, el afán de poseer y adquirir riquezas con el único fin de atesorarlas y cerrándose a la solidaridad con las personas que sufren o a los más necesitados, y esto te aleja de la caridad, por supuesto. La envidia consiste en sentir tristeza por el bien ajeno, ¿no? Eso no es tampoco nada que esté relacionado con el amor. La ira es el enojo muy violento en el que se pierde el dominio de sí mismo. Oye bien, no es pecado que te enojes, porque San Pablo dice: airaos pero no pequéis. Que tu enojo no te llegue al atardecer la tarde o el día siguiente. Es decir, no es pecado enojarse, el pecado es que pierdas el control de ti mismo al enojarte y hagas maldades de violencia, por decir así, o que el enojo te quede metido en el corazón en forma de resentimiento, ¿no? Entonces tú puedes enojarte, porque dejaría de ser humano. Yo me enojo, ¿no? Tienes que luchar con que el enojo no se te haga rencor nunca y que tampoco sea desmedido a tal grado de causar ataques de ira o que te vuelvas una persona iracunda. La lujuria es un deseo o goce desordenado del placer sexual. La gula es el apetito desordenado de comer o beber. Y la pereza es la resistencia o repugnancia a trabajar o a cumplir con las obligaciones del cargo o estado de cada uno. Bueno, creo que ahí no hay mucho que avanzar, que detallar. Si tienes una duda, como te digo, ponlo en los comentarios. Pero para seguir caminando más adelante, sigamos ahora. También en la Biblia enseña que hay 5 pecados que claman al cielo. Es decir, que son más graves que muchos otros, porque en la Biblia está establecido que claman a Dios. Y son 5 los pecados que claman al cielo. Primero, la sangre del justo. Cita bíblica, Génesis 4:10. Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Palabra de Dios. Clama a mí la sangre de tu hermano, ¿no? Estamos hablando de los 5 pecados que claman al cielo. Segundo, la sodomía. ¿Qué es la sodomía? La sodomía es la degradación moral generalizada de una sociedad que lleva a sus integrantes a la búsqueda de la satisfacción voraz de sus apetitos carnales y a cometer actos perversos. Oiga bien, muchos interpretan mal que la sodomía es relaciones sexuales anales. Oiga bien, es algo más grave. La sodomía es algo más grave y cualquiera persona exégeta y hermeneuta de la Biblia puede decirte que realmente la traducción original del hebreo de estos pasajes
es lo que yo te estoy diciendo. Sodomía es la degradación moral generalizada de una sociedad que lleva a sus integrantes a la búsqueda de la satisfacción voraz de sus apetitos carnales y a cometer actos perversos. Eso es la sodomía. El pecado de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, veamos por qué es un pecado que clama al cielo. Génesis 18 y 19 y Levítico 20. Dijo pues Yahvé, oiga bien, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es gravísimo. Palabra de Dios. O sea, ahí habla que ese también es un pecado que clama al cielo. Cuando una sociedad entera se degrada moralmente, sus integrantes solo andan buscando la satisfacción voraz de sus apetitos carnales y a cometer actos perversos. Perdón, porque sé que se imaginarán ustedes ya algunas sociedades así que en este mundo se vive. Ese es un pecado que clama a Dios. Entonces, si tú vives en un lugar así, primero tienes que cubrirte con la sangre de Cristo, acercarte más a Dios porque estás más propenso a que los vaivenes de este mundo te lleven también a ti a cometer ese tipo de actos. Si tres, tienes que ser un profeta en medio de toda esa podredumbre y tratar de cambiar el espacio donde tú estás. ¿Cuál es el tercer pecado que clama al cielo? Es el clamor de un pueblo oprimido. Este pecado lo cometen los jefes de estados cuando utilizan su autoridad para someter al pueblo de una manera injusta o esclavizante. La corrupción es galopante hoy en este mundo globalizado, ¿no? Y hay muchos estados que tienen altos grados de corrupción, que llegan a tal punto que los dineros que deberían de ser utilizados para bienes de la sociedad, de los más pobres, de los más necesitados, construcción de hospitales, construcción de escuelas, construcción de carreteras, construcción de servicios públicos, que vayan los servicios públicos a partes donde están más lejanas, que llegue la luz eléctrica, el agua a los lugares más olvidados o más recónditos. Ese dinero es gastado en cosas superfluas, robado por personas corruptas que están manejando los intereses de un gobierno. Ese pecado clama a Dios. ¿Dónde está en la Biblia? Éxodo 3, versículo del 7 al 10. Dice, dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve que yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Palabra de Dios. Bueno, pasemos al cuarto. El cuarto pecado que clama al cielo es el maltrato al extranjero, la viuda y al huérfano. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. No maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No dejarás a la viuda ni huérfano. Si le dejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Esto está en Éxodo 22, 20, 22. Así que cuidado con esos países que explotan o mantienen en condiciones casi de esclavitud a los inmigrantes. Cuidado con esas personas que viendo una mujer sola, viuda, se tratan de aprovechar de ella de manera económica o sexual. Cuidado con los que tienen hijos que quedaron huérfanos y los tratan como que son sirvientes y no le dan la dignidad de persona humana. Son pecados que claman al cielo. Y finalmente,
El quinto y último pecado que clama al cielo es la injusticia con el asalariado. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 24, capítulo 14 y 15. No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Le darás cada día su salario sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque eres pobre y para vivir necesita de su salario. Así no clamará por ello a Yahvé contra ti y no te cargarás con un pecado. Palabra de Dios. Bueno, estos 5 pecados, por favor, abstenernos. O denunciarlo si nos damos cuenta que alguien lo está haciendo. Son graves. A nivel humano son feos verlos, y no digamos a nivel de Dios, claman la misericordia y la justicia de Dios. Ahora vayamos a otro tema. ¿Cómo pecamos? ¿Cuáles son las formas en que podemos pecar? La iglesia enseña que hay 4 maneras de pecar. De hecho, lo decimos en misa cuando rezamos el yo pecador, ¿no? Podemos pecar de pensamiento, con lo que pensamos. Una cita bíblica, por los que siempre piden cita bíblica, con mucho gusto, los hermanos que les gusta todo con cita bíblica. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. San Mateo 5:28. Entonces podemos pecar con nuestro pensamiento, con lo que pensemos. Podemos pecar con lo que de pensamiento, palabra, con lo que decimos. Cita bíblica. Porque tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Palabra del Señor. Ahí está, ¿verdad? Entonces decimos de pensamiento, palabra, ¿qué más decimos en el yo pecador? Obra. Es decir, con lo que hacemos. Cita bíblica, ahí va su cita bíblica, mi hermano, con mucho gusto, para que diga que no le damos su fundamento bíblico, con el mayor de los gustos. Dice Mateo 27:4, ¿verdad? Judas, el que lo entregó viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Tú verás. Palabra del Señor. Ahí está, o sea, con lo que hacemos, pues, por obra, con lo que hacemos. Y además, pecamos de omisión. O sea, pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y qué es pecar de omisión? Con lo que pudiendo hacer o actuar no hicimos. Cita bíblica. Ahí va mi hermano, la cita bíblica. Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces, hay más citas bíblicas, por supuesto. Yo saqué estas 4 porque son las que tenemos ahí, como dicen, para no alargarnos en esto, ¿no? Entonces, recordemos, podemos pecar de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Es decir, pudiendo hacer, no hacer. En este sentido, pues, podemos decir que hemos abarcado ya el tema de lo que es el pecado. Y estar claros más o menos que cuáles son las cosas y cómo es que nosotros ofendemos a Dios. Sin embargo, no quisiera terminar este video y esta enseñanza sin tocar un tema que se llama la compunción, porque esto está íntimamente relacionado con la espiritualidad cristiana, con el querigma y con la coinonía dentro de la iglesia del Señor. La compunción. ¿Qué es la compunción? Fíjate bien, la compunción es la tristeza que siente el hombre al descubrirse pecador. Fíjate bien, no confundas compunción, que es la tristeza de advertirte a ti mismo pecador. En cambio, la contrición es el dolor de haber pecado. ¿Se ve la diferencia? Una cosa es diferente. Eso lo vamos a ver cuando veamos arrepentimiento, confesión y todo eso, ¿no? Corazón contrito y sacramentos de reconciliación, todo eso.
Ahorita quiero que nos centremos en otra cosa. La compunción, que no hay que, como les digo, confundirla con la contrición. La contrición es dolor de haber pecado. No, la compunción es la tristeza que siente el hombre al descubrirse, al advertirse, al verse a sí mismo pecador. Esta tristeza, es decir, la compunción, esta tristeza que el hombre siente, no es una tristeza amarga. Es decir, la compunción no es una tristeza amarga, porque al descubrir el hombre su miseria, también siente el gozo de contemplar la misericordia infinita del Señor. Fíjate bien lo que es la compunción. Es tristeza, pero a la vez es alegría. No es fácil explicarlo. Cuanto más se acerca el hombre a Dios, tanto más se ve pecador. Pero también entre más se acerca el hombre a Dios, más ve su bondad y tanto más la hermosura de Dios. Yo recuerdo una poesía de San Juan de la Cruz, que yo se la voy a decir en español. La poesía no es en español, es en latín. Pero fíjense bien cómo dice la poesía. No está literalmente, es lo que yo me acuerdo. No digan que la poesía es literalmente como se la digo, pero creo que lo que yo me sé de ella, o lo que más o menos trato de expresarle, va a hacer entender qué es la compunción. Fíjate, dice San Juan de la Cruz: bajo los ojos, vuelvo a empezar. Así dice: alzo los ojos al cielo y veo tu hermosura. Bajo los ojos hacia mí y veo mi negrura. Veo con tristeza mi negrura. Alzo nuevamente los ojos hacia ti y vuelvo a contemplar tu hermosura. Bajo los ojos nuevamente hacia mí y ahora veo mi hermosura. Pero mi hermosura es tu hermosura. Mire qué bonito. Esto nos ayuda a explicar un poquito la compunción. Es la tristeza que siente el hombre al ver la negrura de sí mismo, la miseria de lo que somos. Pero a la vez que descubrimos la miseria y vemos a Dios, al acercarnos entre más te acercas a Dios, más miras tu miseria. Pero también entre más te acercas a Dios, más miras la bondad del Señor. Y eso te produce un sentimiento de tristeza y alegría que se llama compunción. Un ejemplo bíblico, me va a decir algunos. Vaya, ya, hermano, los hermanos que siempre quieren ejemplo bíblico, ¿no? Aquí le va su ejemplo bíblico, mi hermano. San Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Sabe cuántas veces se lo preguntó el Señor? Se lo voy a leer mejor. San Juan 21. Pedro, ¿me amas más que estos? Y le preguntó el Señor: sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Le pregunta por tercera vez, dice el Evangelio de San Juan. No lo estoy leyendo, pero ustedes se han de acordar de ese pasaje. Fíjese bien. Yo me imagino lo que pasó por la mente de San Pedro, ¿no? En el momento que Jesús le pregunta por tercera vez, él se ha de haber recordado: me está preguntando 3 veces porque yo lo negué 3 veces. Y él sabe que lo hizo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Versículo 17 del capítulo 21. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres?
y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. O sea, el sentimiento de tristeza al descubrirse pecador, pero a la vez la alegría de ver la misericordia del amor. A pesar de eso, Jesús apacienta mis corderos. ¿Se entiende lo que es la compunción? ¿Sabes tú que en la vigilia pascual la iglesia canta como transportada esto que voy a decirles en latín? Oh, felix culpa quac talem actantum meruit haberem redentorum. Oh, feliz culpa que nos hizo merecer tan grande y tan buen Redentor. Bueno, eso es lo que tenía que decirles de la compunción. No quería terminar solo hablando de tantas cosas de pecado, ¿verdad? Porque al final el pecado que nosotros con nuestras imperfecciones cometemos nos lleva, si somos humildes y dejamos a un lado la soberbia, a reconocer nuestra miseria. Pero eso no nos lleva a la desesperación, porque a la vez que reconocemos la miseria, reconocemos la grandeza de la bondad y la misericordia de Dios. Así que hemos terminado este primer tema, hermanos, para empezar con las cuestiones de la espiritualidad de la iglesia. Espero que les haya gustado. Les vuelvo a repetir, ahí pongan los comentarios, cualquier cosa que quiera que agreguemos, duda, suscríbanse al canal. Estamos empezando el canal, por eso tenemos pocos seguidores, ayúdennos. Suscríbanse, pongan la campanita para nosotros estar llevándole las enseñanzas que primero Dios van a ser para todos nosotros, incluido uno mismo, ¿verdad? Porque el que habla pues también se predica a sí mismo, para que crezcamos en estatura, sabiduría y gracia en este su canal, la espiritualidad de la iglesia.